La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno, qué hermoso estar en esta mañana para asimismo traer el estudio bíblico, que desarrollaremos un tema que traerá diferentes estudios bíblicos. Vamos a comenzar con los dones del Espíritu, y por ello, al hablar de los dones del Espíritu, hoy estaremos dando una introducción a lo que vamos a dar en los próximos miércoles consecutivos. Así que invitamos para que saque su libreta y a la misma vez pueda anotar los mismos. Los estudios bíblicos también están disponibles para aquellos que estén interesados, tanto en copia como tal. Así que en esta mañana vamos a ir directamente a los versos bíblicos. Aquellos hermanos que nos sintonizan, pues luego al final del mismo estaremos haciendo mención de cada uno de ustedes para así sacarle mejor provecho y seguimiento a lo que vamos a dar. Para ello queremos ir primeramente, y le invito a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Corintios, capítulo número 12, los versos 1 al 14. Sí, vamos a tomar 14 versos bíblicos para que usted tenga una mayor comprensión después. Tiempo lo tenemos, ciertamente. Así que invitamos, Primera de Corintios, capítulo número 12, versos 1 al 14, que leen de la forma siguiente: a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, y amén, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar Jesús Señor sino el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este le es dada, amén, palabras por el Espíritu, palabras de sabiduría. Y a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fue con el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagro, y a otros profecía, y a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace un mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, un cuerpo, sea judío o griego, sea esclavo o libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana, amén, concerniente al mismo. ¿Por qué traer el estudio de los dones del Espíritu? Ha venido una inquietud, digo yo, pastoral, porque como le he traído en algunos estudios, viene un proceso de apostasía, y donde la cual estamos viviendo en medio nuestro. Y me preocupa, y quiero que la iglesia pueda comprender la preocupación del apóstol Pablo. No queremos que ignoréis acerca de los dones, porque para usted poder juzgar la manifestación del Espíritu, tiene que ciertamente saber la Escritura y poder ciertamente fijar quién ciertamente está inventando expresiones o posiblemente
soñando sueños o situaciones como tales. Es importante usted saberlo. Fíjese que cuando vamos a hablar de los dones del Espíritu, las palabras de los dones, cuando la definimos, lo define como charismato, o sea, es la relación de charis, que quiere decir gracia, y que se ha introducido, amén, no impropiamente, sino que se habla de los dones de gracia. En este caso, la palabra se usa en su sentido técnico, dones espirituales. Y cuando hablamos de dones, luego en la introducción, como la estamos dando hoy, estaremos hablando que hay dones naturales, hay dones del Espíritu y hay dones, amén, ministeriales. La Biblia nos habla de aproximadamente unos 27 dones, amén, y como le digo, unos espirituales, otros ministeriales y otros son dones prácticamente innatos que nacen o se desarrollan con el ser humano. Un don espiritual es una capacidad ciertamente sobrenatural dada al creyente en un momento específico. Fíjense que estamos hablando primero de los dones espirituales, amén, y que surgen en momentos específicos para edificar la iglesia. Y cuando hablamos de edificar la iglesia, amén, ustedes saben que los dones se mezclan unos con otros cuando podemos hablar, y luego lo vamos a ver en los estudios subsiguientes que desarrollaremos luego. Pero aquí la Escritura nos dice que son para edificar, consolar y glorificar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y sobre todo cuando hablamos de edificar la casa o la iglesia del Señor. Porque el que habla posiblemente lenguas para sí mismo se edifica a sí mismo. Pero cuando las habla y se interpretan correctamente, edifican a la casa del Señor, como nos dice la Escritura. A la misma vez, cuando hablamos de los dones del Espíritu, fíjense que en el apóstol Pablo, en este capítulo número 12, si usted tiene su Biblia abierta en su casa, puede ver que Pablo dice, no quiero que ignoréis. O sea, en otras palabras, yo deseo que ustedes entiendan, que ustedes puedan comprender la manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir Pablo ciertamente cuando dice no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjense cómo dice, amén, la Biblia al día, amén, concerniente este texto. Amén, quiero, oiga, que lo entiendan bien. Otra versión dice, amén, que no seáis ignorantes y sin conocimiento. O sea que Dios desea que tengamos conocimiento, que podamos entender, amén, el propósito de Dios cuando la manifestación del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia. Y hablo de la manifestación del Espíritu Santo porque le estoy diciendo, estamos en procesos de apostasía y el enemigo es muy imitador de lo de Dios para confundir y para traer en las mentes incautas o ignorantes ciertamente, amén, una confusión ciertamente. Y por ello usted y yo, amén, debemos de entender, comprender, amén, la manifestación del Espíritu. Ahora, esa manifestación, amén, como hemos visto, se manifiesta en diferentes formas. Y eso es lo que vamos a ver dentro de la misma. Ahora, antes de desarrollar lo mismo, queremos traer unas enseñanzas extraídas a través de los dones del Espíritu, y en otras posiblemente vamos a darle por la cabeza, amén, porque vamos a hablar un poquito posiblemente certero sobre, amén, lo que son manifestaciones del Espíritu. Las enseñanzas que posiblemente podemos extraer a través del capítulo 12 de Corintios y de 14 también, del capítulo 14 de Primera de Corintios, es que cada creyente tiene por lo menos un don espiritual. ¿Qué don espiritual tienes tú? Amén. Tienes que entender y buscar y pedirle a Dios que te confirme. Amén. Y si no lo tienes espiritual, puede ser, amén. Y déjeme aquí hacer un paréntesis porque los dones los da Dios y no son propiedad nuestra. Ahora, cuando hablamos de un don,
Amén, tú puedes tener un don, una capacidad como lo muestra Pablo en Romanos capítulo número 12, que son dones innatos. Puedes tener, amén, posiblemente un señalamiento para un ministerio específico que sea prácticamente catalogado como un don, ciertamente, dado, dispuesto por Dios. Tienes que ciertamente preguntarte qué tú tienes en tu vida para servirle al Señor y funcionar bien en el cuerpo de Cristo. Ningún creyente, posee todos los dones. No, porque eso los da el Señor cuando Él quiere, en un momento dado, para esa manifestación provechosa de la casa del Señor. Por ello, amados hermanos, también otra enseñanza que podemos extraer a través de este capítulo 12 de Primera de Corintios y el capítulo 14, como dije anteriormente, que pueden ser, amén, empleados mal estos dones espirituales respecto a la actitud que pueda tener la persona de la cual se pretende que él ciertamente tiene esos dones. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Primera de Corintios 12, 15 y 16, si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, porque eso es, amén, para eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso, amén, no será del cuerpo. Ahí lo que estamos viendo, un aparente orgullo, amén, lo que quiere enlazar Pablo en esos versos bíblicos, o envidia, perdón. Cuando hablamos de envidia, porque él dice, si dijere al pie, ¿por qué no soy la mano o no soy del cuerpo? A veces hay gente que envidian o desean lo de otro, pero lo que Dios da ciertamente no se quita en ningún momento. Amén. Hablé también del orgullo porque fíjense en el verso 21 de este capítulo 12 de Corintios, Pablo dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, amén, no tengo necesidad de vosotros. A veces, amén, el orgullo puede impedir, como le dije anteriormente, o la envidia, que los dones del Espíritu se puedan manifestar conforme al deseo y al orden de Dios. Y por ello, amado hermano y amigo, tenemos que ver, amén, que esta enseñanza nos dice que tenemos que tener cuidado con esos dos aspectos. Por otro lado, amén, podemos declarar que los dones espirituales tienen, amén, 4 propósitos principales. Y cuando hablamos de propósitos principales, Primera de Corintios, capítulo número 12, 3 y 4, amén, y 11, y Segunda de Corintios, 14, 2 y 4, nos hablan, amén, de esos propósitos. Por ejemplo, Pablo nos dice en Primera de Corintios 12, 3 y 4, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, que las diversidades de los dones los produce el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor Jesús es el que da los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que da todo y es el mismo. O sea, que vemos la Trinidad envuelta en los dones espirituales, ciertamente. Pablo también nos dice en ese capítulo 12, el verso 7 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es a saber que Él desea que podamos nosotros aprovecharnos, edificarnos, consolarnos como tal. Ahora, cuando nos vamos al capítulo número 14, amén, de Primera de Corintios, los versos 2 al 4, fíjese cómo dice la Escritura, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación,
exhortación y consolación, y el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es a saber que procuremos cuando hablemos en lengua, amén, que esas lenguas puedan ser interpretadas para la edificación del cuerpo del Señor, porque si las hablas para ti mismo, te estás edificando o te estás gozando a ti mismo. Es a saber que estamos viendo esos 4 propósitos de edificar a los santos, a la iglesia del Señor, consolar a los santos, exhortar a los santos y glorificar al Salvador. Que Dios permita que todo lo que hagamos en el templo sea con esos 4 propósitos, para que la iglesia del Señor cada día crezca y se desarrolle hasta que el Señor quiera, ciertamente. También queremos decirle que los dones espirituales sobrenaturales es algo, oiga, que no se aprende en una universidad teológica, ciertamente. Y quiero subrayar que no he visto que ninguna universidad teológica, instituto bíblico, amén, estén ciertamente enseñando sobre los dones del Espíritu, y posiblemente la iglesia de hoy existente no está hablando de los dones del Espíritu para que la iglesia ciertamente pueda tener una mayor comprensión de lo que se necesita para que el cuerpo de Cristo se siga desarrollando a la estatura que el Señor ciertamente quiere. Por otro lado, también queremos decirle que hay diversidad de dones, como nos dice la Escritura. 9 dones que prácticamente presenta Pablo, pero dice que el Espíritu es el mismo. Es a saber, Pablo dice que podamos sentir todos un mismo espíritu y que todos podamos ser edificados en los dones espirituales. También no simplemente, fíjense que nos habla de diversidad de dones, amén, como les dije anteriormente, sino diversidad de operaciones como tal. Y nos dice, oiga, que en esa diversidad de operaciones pueden operar entonces de distintas formas ciertamente. Por ejemplo, amén, hay dones que se mezclan unos con otros. Por ejemplo, el don de ciencia, cuando podemos ver, hay visión, hay posiblemente lengua e interpretación. Amén, y a la misma vez puede ser una voz audible de parte del Señor. O sea, son conceptos que se mezclan dentro de ese don de ciencia. Y por eso es que Pablo nos dice que hay diversidad, amén, ¿de qué? Diversidad de operaciones, y que eso mismo lo presenta Dios, como lo dice Pablo también. Estos dones, oigan, no son los únicos de Primera de Corintios capítulo 12 y capítulo 14, ciertamente. Les dije anteriormente que en Romanos capítulo 12, los versos 3 al 8, nos hablan, oiga, de las habilidades naturales y físicas, amén. O sea, que posiblemente usted lo haya aprendido o haya nacido con ello. Allí habla de presidir, de ministrar, ciertamente. Así que fíjese que podemos decir, amén, que cuando queremos administrarlo, lo podemos en esos dones administrativos según nuestra capacidad. En los dones espirituales no lo podemos hacer porque es el mismo Dios que lo da. Ahora, cuando vamos a Segunda de Corintios capítulo 12 y 14, como lo dije, los dones espirituales se manifiestan cuando Dios quiere, pero los dones innatos es ciertamente cuando queremos nosotros administrarlos. Por otro lado, Pablo en el capítulo número 4 del libro de Efesios habla de los dones ministeriales en el verso número 11. Él nos dice, amén, que son, amén, funciones específicas dentro de la obra del Señor, de la cual dice Pablo, Él constituyó a unos, amén, evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, amén, para la edificación del cuerpo del Señor. Es a saber, como les dije anteriormente, tenemos los dones espirituales en Primera de Corintios 12 y 14, los dones, amén, innatos o que aprendemos en Romanos capítulo 12, amén, y los dones ministeriales en Efesios capítulo número 4, ciertamente. La pregunta nuevamente,
incúlcate cuál de ellos ciertamente tú tienes para edificar el cuerpo de Cristo. Fíjense que aquí en 1 de Corintios capítulo 12, Pablo menciona 9 dones que se dividen o se subdividen en 3 grupos. Que esto es principal, amados hermanos, es importante. Por ejemplo, los dones de expresión, que quiere decir que dicen algo, hablan algo, como el de profecía, el diversidad de lengua e interpretación de lengua. Son 3 aspectos concernientes a los dones de expresión que los podemos ver, amén, según los registra Pablo. La segunda subdivisión que Pablo habla en este capítulo 12 de 1 de Corintios son los dones de poder que hacen algo, amén. Por ejemplo, la fe, como nos dice, o la operación de milagros, de diversos milagros, como nos dice el apóstol Pablo, o los dones de sanidad, amén. Son 3 aspectos de este segundo, amén, renglón que Pablo está hablando. El tercero es lo que nos habla de los dones de revelación, que revelan algo, que expanden nuestra habilidad de conocer, amén, que son las palabras de ciencia o palabras de sabiduría o discernimiento de espíritu, ciertamente. O sea, que Pablo está mencionando estos 9, amén, dones, amén, con dones de expresiones, dones de poder y dones de revelación, ciertamente. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Estos dones, oiga, como puedo decir, usted no funciona cuando usted quiera, ciertamente. Si yo, amén, tengo el don de hablar en lengua y no voy a hablar en lengua, oiga, cuando yo quiera, entonces, ciertamente no es así. Ahora es cuando el Espíritu asimismo lo quiere que hablen en lengua. Es cuando el Espíritu quiere que tú profetices, amén. Entonces tú profetizas en el nombre del Señor, pero no debo profetizar porque yo quiera. Y en esto quiero hablar unos comentarios que posiblemente sean un poquito impactantes, pero es importante, ciertamente. Cuando el Espíritu Santo le va a hablar a usted, no tiene que buscar a nadie. Si Dios le va a hablar, Dios le habla en sueño, en revelación. Amén, como nos dice Job capítulo 33, verso 14. He aquí, en una forma o en otra habla Dios, en sueño o en visión nocturna, o cuando, amén, se recuesta su cabeza sobre su lecho. Dios tiene la forma de hablarle a usted y que usted pueda entender que Dios le está hablando, ciertamente. A veces Dios puede hablarle por la misma naturaleza. Dios tuvo que hablarle en un momento dado a Balaam a través de su mula, ciertamente. Amén. Y qué triste que el hombre no pudo comprender ciertamente en aquel momento. Ahora también queremos decirle que los dones del Espíritu son para dirigir, consolar, no es para controlar a alguien. A veces podemos ver gente que quieren controlar a alguien a través de los dones, pero el Espíritu no es. No hay gente, oiga, que pueda, amén, usted controlar a través del don de profecía, al menos que no sea un incausto o un ignorante, ciertamente. Ningún don es para controlar a alguien. Es para afirmar algo que Dios ha puesto en el corazón, ciertamente, para la edificación, consolación del cuerpo del Señor y para glorificar a Cristo. Alaba, alaba, alaba. Bien, para que estos dones entonces se manifiesten en usted, son importantes, oiga, 2 cosas. Primero, debe de ser creyente, o sea, estar arrepentido de parte de la iglesia, o sea, de parte de Cristo, del cuerpo de Cristo. Porque un inconverso, amén, que no lleva una vida pía, no puede ser un ejemplo para poderle hablar, amén, en momentos dados. Lo otro es, debe de haber consagración en nuestra vida. No una vida, amén, de apariencias. No una vida que usted entienda, amén, que es el Evangelio según San yo, sino el Evangelio según Cristo. Es importante tener una vida, amén, viva del Espíritu Santo. Todos los dones del Espíritu se manifiestan, ciertamente, fíjese, en el Antiguo Testamento, excepto 2.
Amén. Porque en el Antiguo Testamento el hablar en lengua no lo vemos, ni la interpretación de lengua. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver ciertamente, oiga, que los dones del Espíritu se manifestaban en momentos dados. Y obraban, oiga, en forma externa, oiga, como le expresa y decía, amén, el profeta decía, el Espíritu de Dios vino sobre mí, amén, y no como ahora. Amén, que hay personas que hablan, pero no hablan si el Espíritu de Dios vino sobre mí y todos esos conceptos. Hay que tener cuidado, amén, y por ello hay que conocer la Escritura para saber juzgar ciertamente, sí, porque la Escritura nos dice que los dones se juzgan en la iglesia. Hay personas, amén, escrupulosas que a veces van al oído para que su mensaje no sea, amén, reprendido, o que le digan esto está fuera de los anales bíblicos, ciertamente, y a veces van al oído de la gente, oiga, y la gente como le gusta, amén, a veces el pastor se mata predicando, él viene y lo que predicó el pastor lo trae otro hermanito más sencillo, o viene y entonces le hacen caso a alguien que dijo lo mismo que el pastor o el hermano más sencillo, ciertamente, amén, personas que deben de madurar muchas veces en la fe, alaba, amén. Por otro lado, el don de lenguas e interpretación de lengua, oiga, como les dije, son excluidos en el Antiguo Testamento. Eso es una manifestación pura en el Nuevo Testamento. Ahora, los dones casi siempre caminan juntos unos con otros, se enlaza, como le dije anteriormente, y por ello, amén, en los próximos estudios vamos a hablar de cada uno de ellos en particular para que usted pueda tener una mayor comprensión, y como dijo Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Por tanto, amados hermanos, en esta mañana el Señor, a través de esta introducción de los dones del Espíritu, nos está diciendo, no quiero que seáis ignorantes. Quiero que seas edificado, consolado, y que el nombre de Cristo sea glorificado, ciertamente. Pablo, aún en este capítulo 12, amén, después de terminar, amén, este capítulo, fíjese que luego en el capítulo 14 sigue, pero entre medio de los dones del Espíritu está el capítulo número 13 de Corintios. Usted sabe lo que dice Primera de Corintios: si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si hablase en las lenguas, amén, o tuviese la fe que trasladase, amén, los montes, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se enorgullece, amén. Y por ahí por abajo Pablo comienza a hablar del amor, y por ello, amén, cuando empieza, amén, en el capítulo 14 dice, ciertamente yo les mostraré un camino más excelente, amén, declarando ciertamente, amén, que la excelencia del amor, los dones espirituales son medios para un fin y no para un fin para sí mismo, ciertamente. Oiga, que aunque las manifestaciones del Espíritu vendrán, amén, y se irán, la fe y la esperanza y el amor permanecerán, pero que el mayor de ellos, dice Pablo, es el amor. Ciertamente que los dones del Espíritu sean enlazados a esa expresión de amor. Eso es lo que vamos a estudiar el próximo miércoles y los miércoles subsiguientes cuando hablemos de los dones del Espíritu. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y sea con todo lo que posees. Agradezco en esta mañana a los hermanos que han podido llamar: Rosa Vélez, Ada Ruiz, amén, Jessica, amén, Lisette Bonilla, Sonia Mercado, Juanita Vázquez, amén, Zoila Morales, Dios te bendiga, Débora Justiniano, Dios te bendiga, Olga Rivera, compañero David Echevarría, Dios te bendiga, amén, Artulia Vázquez, Dios te bendiga, Melissa Ramos, Dios te bendiga, Luz Pérez, Dios te bendiga, amén. ¿Quién más por aquí?
Aida Pagán de Orocovi, Dios te bendiga. Artemio, compañero, Dios te bendiga, del pastor nuestro en Bayamón. Amén. ¿Quién más? Santi Vélez, gloria al nombre del Señor. Yanis Malavé de Estados Unidos. Y Mileni Meléndez, Dios te bendiga, qué bueno. Gareli Rosario está en Estados Unidos, Dios te bendiga. Rosa Licea, gloria al nombre del Señor. Ofi, amén, Dios te bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. La paz del Señor sea contigo.